Cuando caminamos por la orilla de una playa, es fácil dejar huellas, mirar atrás y soñar con que serán eternas. Pero sabemos por experiencia que incluso la más pequeña de las olas puede borrar los pasos de los que un día se creyeron gigantes. El mundo es en realidad como un gran arenal, capaz de engullir al caminante si éste no insiste en plantar cara a las mareas, en arraigar la verdad frente al engaño y en enfrentar las viejas tormentas con nuevas preguntas. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un lugar junto al fuego lejos del bullicio de las ciudades y de todo aquello que a veces acalla la curiosidad innata y salvaje del ser humano. Como cada semana, iniciamos un viaje en el que 3 emisarios ejercerán de guías. Fray Diego, un monje y estudioso franciscano, conocedor de la historia y las leyendas narradas antes y después de la conquista. El Dr. Williams, hombre de ciencia inglés, metódico a la hora de indagar en qué hay detrás de cada crónica que llega a sus oídos. Y Petra Betancourt, una periodista empeñada en diseccionar cada hecho y cada misterio en la búsqueda constante de explicaciones. Junto a estos personajes, viajaremos hacia historias y misterios reales que causaron asombro e incluso alguna pesadilla en Canarias. Empezamos ya con una historia de pasiones, celos, venganza y muerte que acabó marcando el destino de muchos canarios. 1480. Isabel y Fernando, victoriosos en la Guerra de Sucesión de Castilla, gozan de prestigio y respaldo papal absoluto en Europa. Los reyes católicos habían ordenado ya la rápida conquista de territorios en Canarias y se disponían a conquistar el último reino musulmán de Granada. La corte bullía entre juegos de poder y también amores furtivos. Según cuentan algunas crónicas, uno de los personajes más avesados en ambos menesteres fue una dama, amiga íntima del propio rey Fernando y objeto de todo tipo de habladurías. Según la Academia de la Historia, la descrita belleza de Beatriz de Bobadilla y Ulloa competía con su fama de extrema crueldad y codicia. Fue esposa de Hernán Peraza, señora de La Gomera e instigadora de uno de los episodios más sangrientos de la historia de la isla. Fray Diego nos acerca a la figura de una mujer dispuesta a todo por conservar el poder. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y es por este designio dueño de sus actos. Pero bien sabe cualquier cristiano temeroso que el libre albedrío es un don que no está exento de peligro. No pretendo juzgar, pues solo el Altísimo puede, a cierta dama que usó su poder y belleza para cometer un sinfín de pecados y faltas ante nuestro Señor. Y solo Él sabe por qué hizo lo que hizo Beatriz de Bobadilla, la cazadora. Fue la de Juan Rejón la primera muerte de esta serie de calamidades que me dispongo a narrar. Su responsable último, Hernán Peraza, el joven, fue indultado con la condición de que regresara a La Gomera desposado con Beatriz de Bobadilla. Pero ¿quién era esta elegida para convertirse en señora de La Gomera?
Beatriz de Bobadilla es una mujer renacentista, es una mujer con poder, es una mujer que tuvo un poder que no era habitual en esa época. Estáis bellísima, señora. La belleza es solo de admirar cuando está al servicio de un propósito mayor. Ese mote de la cazadora proviene del oficio ya que tenía su padre, que había sido, bueno, pues cazador mayor del rey Enrique IV de Castilla. Podría ser por ese motivo. Hay quien dice que era por su afición a cazar hombres. De Beatriz de Bobadilla se dijo que tuvo muchos y muy acaudalados amantes. Que estuvieran o no ya desposados, según algunas lenguas, no parecía impedimento. Se cría en la corte real de Castilla y allí va a convertirse en la amante de Rodrigo Tellez Girón, maestre de la orden militar de Calatrava. Murió muy joven, cuando enviuda es cuando se supone que tiene relaciones o es amante del rey católico, de Fernando el Católico, pero también se supone, no hay ninguna documentación que lo atestigue. ¿Cómo es posible que aparezca Fernán Perasa y la casen con Beatriz? Pues posiblemente ahí sí que haya algo de celos de la reina Isabel, que era muy celosa. La mejor manera de evitar la tentación de su esposo era eliminar a la tentación en sí y enviarla al lugar más lejano posible que había en Castilla en aquel momento, que era la isla de La Gomera. Se unieron Bobadilla y Perasa e impusieron su ley en La Gomera. Se decía que ambos se parecían en algo. Cada uno solo reconocía el compromiso con uno mismo y no con los demás. Así, Hernán Perasa comenzó además una relación prohibida con la indígena Ibaya. Hernán Peraza logra establecer un pacto. Los aborígenes gomeros probablemente lo que entendían era que habían hecho un pacto entre iguales y se hermanaban. Y esto implicaba un quebrantamiento del pacto, porque una de las condiciones era que no podía mantener relaciones sexuales con alguien de que, de alguna manera, se había convertido en, digamos, entre comillas, su hermano. Se dice que Perasa fue justamente juzgado. No quisiera ponerlo en duda, mas todo habitante de estas tierras conocía de antemano cuál sería el veredicto. Los gomeros deciden acabar con el problema de Perasa, una persona que se estaba excediendo muchísimo su poder, y deciden pues erradicar el problema de un plumazo. Los gomeros, tras los esclavos tomados de entre los suyos y las vidas perdidas, no se conformarían con esto. Produce entonces el cerco a la Torre del Conde, donde se encierra Beatriz de Bobadilla. Cuando se ve asediada dentro de la torre, pide ayuda a Pedro de Vera, que es el gobernador de Gran Canaria, y Pedro de Vera viene con un ejército, con un buen ejército. Se fragua además una alianza que solo traería dolor y muerte. Mi señora poco sayo, quien de mis obras dude, dejadme hacer mi labor. ¡Rompieron la hermandad! ¡Me atacaron, Pedro! ¿Cómo podéis brindar amnistía a unos perros así? ¡Responde! He rendido la ínsula de Gran Canaria. Hablad y presto hallaréis mi brazo y mi espada. Su merced quiere justicia, queréis más sangre, queréis más muerte. Si Dios me bala, que sea así. Yo los encerraba a todos. Era Beatriz entonces señora de La Gomera, y como tal, es de suponer que lo que sucedió pasaba no ya por su conocimiento, sino por su mano de hierro. Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla les ordenan y les solicitan que acudan
a San Sebastián, prometiéndoles que a los que no tengan nada que ver en la rebelión no les va a pasar nada. Beatriz de Bobadilla no se fía de los canarios que están allí y manda a Pedro de Vera a ejecutarlos a todos. Pactos del hombre, el hombre ha de cumplirlos. En La Gomera, sin embargo, tras la gracia concedida a los gomeros, fue mancillada. Rompe ese juramento, encarcela a todos los que llegan, los que se han huido al Garajonay, los persigue hasta hacer una auténtica carnicería. Podría discurrir más sobre las andanzas y desmanes de Beatriz de Bobadilla, de cómo continuó cercana al más alto poder y de cómo dictó sentencias poco piadosas. Piedad, señora. Piedad, misericordia, señora. Piedad, señora, por favor. Pero permítame, Dios, trasladar un misterio mayor, el de su propia muerte. Habiendo recibido denuncias por su campaña de sangre en las islas, se disponía a comparecer ante la misma reina que de su lado la había alejado, pero no llegó a hacerlo. Tiene una muerte sospechosa. Parece que fue envenenada al poco tiempo de llegar a la corte. La piedad cristiana me empuja a rezar por la salvación del alma de Beatriz de Bobadilla, mas me pesa un pecado del que ya he dado cuenta a mi confesor. Que Dios me perdone, pero mis oraciones no son del todo sinceras. Una mujer francamente fascinante. Roberto González, bienvenido a la Isla Misteriosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se entendería la historia de La Gomera sin la figura de Beatriz de Bobadilla? Bueno, es una figura muy importante dentro de la historia de la isla por todo lo que significó. Parte se lo ganó ella sola y parte es una construcción posterior de su figura. Pero sí, efectivamente, era respetada. Lo que pasa es que, y lo tenemos en la documentación, lo vemos en la documentación, pero esa parte no ha quedado tan marcada para la posteridad como su faceta de los rumores y su faceta de... Precisamente en ese ambiente cortesano se la llega a relacionar de una forma muy particular, muy personal con el rey. Cuenta la leyenda y... Aparentemente no hay, evidentemente, testimonios directos de ese tipo de cuestiones, pero aparentemente sí que el rey Fernando de Aragón, que era una persona, pues, como bastantes de los varones dentro de la masculinidad de la época, pues bastante licencioso, cuenta la leyenda que se le consideró en algún momento como una persona demasiado cercana a ella y por eso la reina Isabel concertó su matrimonio. Esa sería incluso la justificación de su llegada a La Gomera. Probablemente. De todas formas, también tenemos que entender que este tipo de matrimonios entre cortesanos era muy habitual en la corte de la época, ¿no? Los Peraza venían de una familia del señorío, pero también con raigambre en Andalucía. La familia de Bobadilla pues venía más del entorno de Castilla. Bueno, pues ese tipo de matrimonios normalmente se convenían y se acordaban por varias razones. Bueno, otra figura histórica con la que se le relaciona es Cristóbal Colón. Sabemos que hay una conexión, pero ¿hasta qué punto fue más allá de lo que oficialmente estamos dispuestos a aceptar? Se sospechó, se rumoreaba en la época, incluso se han buscado conexiones de Beatriz de Bobadilla, estaba moviéndose por la corte cuando estaba Colón negociando con los reyes el primer viaje, y cada vez que Colón pasaba por Canarias hacía escala en La Gomera, y eso fue lo que disparó los rumores. Pero ahí sí que no podemos llegar a tener ninguna seguridad. En el caso de Fernando el Católico es más posible. Sí. Roberto, con ella ya gobernando en La Gomera, ¿cómo fue su forma de gestionar? Bueno, no tenemos mucha información de lo que es la gestión cotidiana. Sí tenemos testimonios de cómo ejerció la justicia, especialmente en casos de cómo ejerció la represión contra el levantamiento de los gomeros, capturando y vendiendo a muchos de ellos como esclavos, que eso le hizo
ganarse de alguna manera también una cierta fama de sanguinaria y de cruel, pero son episodios muy llamativos pero concretos. O sea, en el día a día no sabemos cómo podía ser esa gestión, no tenemos tantas noticias, ¿no? Llega un momento, Roberto, en el que ella se ve acorralada, asediada por los isleños. ¿Qué ocurre ahí? Pues en un primer momento hubo de pedir ayuda a las tropas castellanas que estaban en Gran Canaria. Entonces acudió Pedro de Vera a apaciguar ese levantamiento. Y con posterioridad, según cuentan las fuentes, mediante una trampa organizada a partir de la organización de las exequias, del funeral de su marido, pues aprovechando que acudieron buena parte de la población gomera, pues los capturó y fueron vendidos como esclavos. Y tenemos testimonio, de la venta de esclavos y de esclavas. Esto es una trampa, una emboscada en toda regla, ¿no? Una emboscada muy habitual en la conquista de Canarias ocurrió, y en la conquista de América después también, ¿no? Es pues a pesar de que la literatura esté llena de palabras como el honor y todo esto vinculados con la guerra, después se utilizaban todo tipo de ardides y de trampas, ¿no? para ellos. ¿Y por qué destaca entonces su figura con respecto a otros señores de las islas? Bueno, destaca fundamentalmente porque era mujer. Porque era mujer, claro. Pero se comportó como se comportaban en aquel momento, ¿no? Pero siendo mujer, los claro. hombres, claro. Se comportó como se comportaban los hombres. No sabemos si va a haber muchas más noticias nuevas. Lo que sí hay es muchas reinterpretaciones. Hemos cambiado muchísimo de considerarla una cruel y ninfómana en alguna publicación, se le ha tildado, a señalarla o a entenderla como una mujer de carácter de su tiempo. Crueldades, ejercicios abusivos de la justicia, ventas ilegales de esclavos y todas estas cuestiones las hizo su segundo marido, Alonso Fernández de Lugo, exactamente, que también tiene una fama importante, pero no con esos atributos tan negativos en el plano personal, ¿no? de licenciosa, de mujer casquivana. Una vida novelesca, de leyenda en algunos aspectos, con una muerte también a la altura de las circunstancias, con intrigas de por medio, ¿no? Sí, pero bueno, se habla del veneno por intentar encontrar una justificación a un fallecimiento repentino, pero bueno, en principio no hubo ninguna pesquisa judicial, ni en la época inmediatamente algún documento nos sugiere eso. Sí que fue un fallecimiento repentino de una persona pues que por edad podía ser más longeva y que era problemática. Un ingrediente de una novela de intriga, sí, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Este desenlace, ¿no? Totalmente, porque además daría pie a muchos finales. Roberto González, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. No, gracias a ustedes por invitarme. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo a un nuevo y apasionante misterio. Ahondaremos enseguida en ese caso, pero hagamos antes una parada en nuestro rincón de hemeroteca y viejas crónicas. Hoy quiero hablarles de una pesadilla que rondó a muchos canarios hace no tanto tiempo y que la prensa bautizó con un nombre escalofriante: los visitantes de la noche. Abrimos los archivos de la isla. Las historias sobre supuestos devoradores de ganado no son nuevas. Quizás la más conocida sea la del llamado chupacabras en América, al que en los años 90 del siglo pasado se quiso relacionar con cientos de extraños casos. Ganado de todo tipo apareció repentinamente desangrado o sin vísceras, y algunos supuestos testigos afirmaron haber tenido encuentros con un ser espeluznante, de dientes afilados y con espinas en la espalda. La investigación oficial concluyó que todo fue producto de una imaginación desbordada. Sin embargo, el caso que nos ocupa ocurrió casi 15 años antes de todo aquello en el barrio de Taco, de La Laguna, Tenerife. El 29 de abril de 1979, el perro guardián de una fábrica apareció muerto con 2 orificios en cada costado, a través de los cuales parecía que se le había extraído sangre y vísceras.
La noche anterior no se escuchó ningún ladrido, ni había señales de que el pastor alemán se hubiera intentado defender. Días después, en el mismo lugar, otro perro, con incluso más fama de agresivo, corrió idéntico destino. Durante las semanas siguientes, la policía recibió denuncias de otros casos extraños. Los vecinos, aterrados, no se aventuraban ya a salir de casa tras el ocaso. Y comenzaron los rumores. Se habló de oscuras sectas, de sanguinarios estudiantes de medicina e incluso de un presunto guepardo asesino huido de un zoológico cercano. Ninguna teoría se sostuvo y la prensa acabó bautizando a los culpables como los vampiros de la noche. Ante la presión mediática, la policía concluyó que los perros habrían sido asesinados por algún tipo de venganza. En cuanto a los otros animales, se barajó la muerte natural, tras la cual grandes ratas o hurones de la zona podrían haberse alimentado con su sangre y vísceras. Aquello resultó, como poco, difícil de creer para muchos. Para más misterio, y según relató el popular investigador Fernando Jiménez del Oso, que presentaba aquellos días un libro en Tenerife, agentes de Paisano le confiaron que se habían avistado ovnis en la zona. Del Oso manifestó, con una nada inesperada opinión personal, que ambos sucesos podían estar relacionados. La única realidad probada es que muchos informes forenses nunca se hicieron públicos. No apareció ningún guepardo, ningún sectario, ni por supuesto ningún extraterrestre. Con el cambio generacional, el suceso se fue olvidando y los visitantes de la noche quedaron como un extraño episodio más en el fondo de la hemeroteca canaria. Seguimos ahora con otras historias y otros enigmas, aquí, en la Isla Misteriosa. No. Dame la niña, dame la niña. Es el momento de profundizar en una historia bien documentada, pero desconocida para muchos. Manuel Hernández, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias por la invitación. ¿Era habitual la esclavitud en Canarias? Desde la época de los aborígenes que fueron vendidos en los mercados europeos como esclavos, a después la introducción de esclavos moriscos y negros. Sin embargo, en Canarias, pues prácticamente ya desde los años 20 y 30 del siglo XIX, pues prácticamente eran muy pocos los que quedaban como esclavos. Vamos a conocer las claves de la que fue la última esclava canaria, de la mano del Dr. Williams. Aunque la esclavitud se abolió formalmente en España en 1837, no existían esclavos desde 1766. En ese año, el Estado los expropió y les concedió la libertad en el mejor de los casos, o los vendió a Marruecos. ¿Pero la ley se cumplió en todos lados? ¿Fueron los hijos de esclavos que ya nacían siéndolo también liberados? Tenemos en Tenerife un ejemplo de una mujer que fue propiedad de un amo tiempo después del fin de la esclavitud. Rosalía Gómez, la última esclava canaria. Antes de la llegada de piratas, comerciantes y conquistadores, los aborígenes no conocían la esclavitud, y el choque entre dos mundos se evidenció esencialmente en el trato que los recién llegados dispensaban a los que consideraban salvajes. Los aborígenes canarios sufrieron durante más de un siglo un proceso de esclavización o de rapiña por parte de los europeos. Se necesita fuerza de trabajo y lógicamente pues hay esclavos aborígenes, que esos son evidentemente los primeros. También hay esclavos de África continental y jornaleros. La esclavitud fue un fenómeno perfectamente legal y reglamentado por la legislación de la época hasta prácticamente el siglo XIX.
Y con esta condición vino Rosalía al mundo. Hay un elemento que llama bastante la atención, que es la ley de vientre. Esto significaba que los hijos de las mujeres esclavas heredaban esta condición. Rosalía Gómez nació en un caserío del municipio de Granadilla de Abona en el año 1801. Al ser hija de una esclava, nieta, bisnieta y retataranieta de esclava, su dueño era el propietario de su madre. Rosalía era un bien más en manos de sus amos y como un bien más podía ser arrendada o podría ser vendida y fue lo que hicieron, venderla. No. Dame la niña. Dame la niña. No. No. Mi niña. No. Mi niña. No. 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 Mi niña, no. Mi niña. No. Sabemos que algunos miembros de su familia no aceptaron el destino que los poderosos le habían dado. Pero Rosalía, la esclava que nunca debió serlo, sería vendida una vez más al indiano José Antonio Betancourt Medina. Este noble señor es José Antonio Betancourt Medina. Es tu nuevo amo y él te acompañará a tu nueva casa. El esclavo, que era objeto de compra-venta, era entregado a su nuevo dueño agarrado de una oreja. Tiene su lectura simbólica y gestual, no cabe la menor duda. Y allí fue Rosalía, a su rica y elegante nueva cárcel. Rosalía Gómez era una criada de tipo doméstico, es decir, hacía las labores propias pues, de cualquier criada de la época, desde por ejemplo atender las tareas de limpieza de la casa, pues ir a buscar agua, ir a lavar la ropa al lavadero público del pueblo, atender recados. Sin embargo, un destello de esperanza ilumina el negro futuro de la esclava, igual que ilumina el no tan negro corazón de su amo. Insto a mis herederos a la liberación de Rosalía Gómez, si vieron que sigue comportándose de la misma manera, y para no perder su servicio, que siguiera trabajando con nosotros, pero en virtud de empleada. No sabemos si Rosalía estuvo al tanto de estas líneas en el testamento de su amo, pero sí sabemos que ese ansiado momento al fin llegó. Rosalía, he tomado una decisión. Desde que firmemos unos documentos, quedarás libertad. Podrás hacer lo que quieras. Llevaba un ritual legal y el ritual gestual. El esclavo, el antiguo esclavo, ahora liberto, se arrodillaba y besaba la mano de su libertador o libertadora. De manera general, los esclavos que pasaban a ser libertos se encontraban en una situación de marginalidad. Entonces, por lo general, seguían realizando las labores que acostumbraban a hacer como esclavos, pero esta vez a cambio de un jornal. ¿Qué decisión puede tomar alguien que jamás ha tomado ninguna? ¿Cuánto puede influir en esas decisiones el súbito vértigo de la libertad? Todo lo que puedo decir es que vivió muchos años como mujer libre, y como mujer libre murió. Quiero pensar que con ella también murió en estas tierras la fatal idea de poder comprar la vida de hombres y mujeres. Rosalía era mi retatarabuela y fue la madre de los últimos esclavos liberos. Me siento muy orgullosa de ser descendiente directa de la última esclava canaria. Claro que sí. Descanse en paz. Una historia que impacta y que conmueve. Conocemos el caso de Rosalía, pero ¿se pudieron dar otros episodios en los que no se cumpliese con la prohibición y continuasen algunas personas siendo esclavas?
Es posible, pero ya sería un número muy prácticamente anecdótico. El caso ya de Rosalía era un caso, no el único, pero evidentemente ya eran muy pocas las mujeres esclavas que existían en esa época, aunque ella fue también liberada, porque en los últimos años de su vida ya era liberta, ¿no? Conmueve de una forma especial el caso de las mujeres que a veces tenían hijos en ese estado de esclavitud. ¿Qué ocurría con su descendencia? Los hijos seguían siendo esclavos. La esclavitud se transmite por la vía materna. Si el marido es libre y la mujer es esclava, sigue siendo esclava, pero a la inversa no. Incluso es muy llamativo que había muchas esclavas que sus maridos eran libres y aparece en los censos que estaban en América, el marido, y ella se quedaba como esclava, porque la ley permitía el matrimonio entre libres y esclavos, y hubo además un caso muy célebre que dio lugar a un motín, el motín del intendente Ceballos, el motín más reprimido, en el cual fueron condenados a muerte 12 personas, en el cual una mujer libre de Weimar se enamoró de un esclavo, y había una costumbre social por la cual ese esclavo, que era el del intendente, podía adquirir su libertad. Pero el amo, sin embargo, lo que hizo fue darle latigazos y ponerlos a los dos públicamente, y eso levantó la sublevación de la gente y todo el mundo fue contra el intendente, fueron y lo mataron. Este caso en concreto nos permite visibilizar también que por parte del pueblo había un respeto o cierta consideración hacia aquellos que eran esclavos. Sí, había costumbres establecidas muy arraigadas que permitían incluso la obtención de la libertad, y que eso no era una ley que estaba escrito, era una cosa de costumbre, consuetudinario, que si esa persona tenía dinero podía adquirir su libertad y el amo no era nadie para impedirse. Llega un momento en que se prohíbe la esclavitud. ¿Qué pasó con todas estas personas, con todos estos hombres y mujeres? Bien, la esclavitud lo que pasa es que en Canarias fue descendiendo en la medida de que la caña de azúcar entró en crisis a finales del siglo XVI, aunque se mantuvieron algunos ingenios como por ejemplo los de Adeje o de Tazacorte en La Palma, pero se dedicaron más al servicio doméstico. También muchos de ellos se llegaban a acuerdos y eran vendidos en América, incluso con ellos mismos pactaban con sus amos la venta en América, y a medida que avanza el siglo XVIII pues se reduce el número de esclavos en Canarias. ¿Qué proceso o circunstancias se daban para que un esclavo finalmente pudiese obtener la libertad? Bueno, las vías son distintas. Una, la propia voluntad de los amos, que por agradecimiento, porque se portaron bien, les dieron la libertad, generalmente en un testamento. Otra de las vías era comprar la libertad. Ellos trabajaban o se dedicaban a hacer actividades o tenían pequeños huertos, y con ese dinero podían comprar la libertad. América fue un dorado, fue un destino codiciado por los esclavos, donde obtener riquezas que les permitiesen comprar su libertad. La ventaja que tenían los esclavos canarios, primero, es que ya estaban españolizados, eran católicos, sabían oficios. Yo, estudiando en el caso venezolano, yo puedo decir que en torno a un 10% de los canarios que fueron a Venezuela o eran esclavos o eran libertos. Se llegó incluso a hablar de una escuela canaria de pintores, de escultores, de autores de retablos, etcétera. Jugaron un papel muy significativo. ¿Es posible rastrear en nuestras costumbres o incluso en nuestras creencias la huella, la impronta de esos esclavos? Sí, porque sobre todo en el caso de la música y el folclore tuvieron una contribución importante, tanto esclavos como libertos, porque se puede ver en muchos rituales, por ejemplo, del Corpus Christi, en muchas fiestas, etcétera. Yo me he encontrado documentación de incluso unos esclavos que fueron traídos para bailar en pleno siglo XVIII y traídos del África subsahariana. O sea que dentro de todo lo que es el universo de la cultura popular, de las fiestas, etcétera, las tradiciones, la influencia negra es indiscutible como una cosa más del mestizaje canario. Bueno, todo esto nos habla de la complejidad de la época, de la sociedad y también de la convivencia que existía en un ámbito en el que aparentemente no era posible. Manuel Hernández, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros proseguimos nuestra travesía. Nos vamos en busca de nuevos misterios.
La extraña muerte del general Balmes, accidental, según los informes oficiales, pudo marcar un antes y un después en los preparativos del golpe de Estado y la guerra civil en 1936. ¿Es posible que un militar experimentado se disparara por accidente con una pistola o sucedió algo más? ¿Fue el informe de autopsia manipulado? ¿Benefició su muerte al general Franco? Petra Betancor indaga en un caso que durante mucho tiempo estuvo rodeado de sospechas. En cualquier suceso, siempre hay una causa y un efecto. En un crimen, una víctima y un culpable. Si se reúnen todas las pruebas, es fácil armar el puzzle. Y por eso, cuando hay piezas que no encajan bien, cabe preguntarse por qué. El informe oficial de la autopsia del general Balmes, fallecido en 1936, es cuanto menos extraño. Porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. ¿Por qué parecen faltar datos forenses? ¿A quién benefició su muerte a las puertas de una guerra civil? Como periodista, sé que la verdad no es siempre lo que queda registrado en un papel. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Mi corazón. ...1936... España se tambalea sobre un polvorín social, político y militar a punto de estallar. 1936 es un año tremendamente conflictivo. Hay mucho paro, huelgas, manifestaciones, enfrentamientos, incluso sangrientos en determinados lugares. Una clase burguesa que veía cómo las manifestaciones, las reclamaciones de los obreros estaban poniendo en peligro su status quo, y también una lucha en Marruecos que algunos pensaban que ponía en peligro lo que podía ser ese imperio español que había estado desapareciendo con el paso del tiempo. El 16 de febrero se produce en España un primer hecho que lo va a cambiar todo. Gana las elecciones el Frente Popular. En este marco de caos inminente, el gobernador militar de Las Palmas, Amado Balmes, mantiene una posición de notable prestigio. Balmes ha ganado el generalato gracias a la guerra en Marruecos. El perfil que tiene es un perfil abierto de un general que no quiere meterse en la vida civil y que se circunscribe a sus competencias militares. Como otras veces, aquel fatídico 16 de julio realizaba prácticas de tiro en la base militar de la isleta. Balmes estaba acompañado a cierta distancia de su chofer, que le había conducido al campo de tiro. El general prueba un arma con éxito. Y dispara una segunda pistola. La tercera, sin embargo, se encasquilla. No debería ser demasiado problema para un soldado, pero... ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¿Cómo es posible que un general exlegionario desencasquille un arma apoyando el cañón contra su propio cuerpo? No tiene lógica utilizar el vientre para desamartillar un arma cuando está encasquillada, por la razón que es necesario tener las dos manos. Se puede entender por un exceso de confianza. Esta fue la versión oficial. Un accidente. Caso cerrado. ¡Ayuda! Llevar a mi general. ¿Podría haber otra explicación, al menos plausible, para esta muerte? La pistola pues desaparece, el chofer dice que la puso arriba del coche, salió corriendo, lo llevó a una casa de socorro donde no existía el equipamiento médico necesario para afrontar su cura, lo trasladan a lo que sería el hospital militar y allí es donde muere. Sea como fuere, Balmes agonizó al menos durante 2 horas y aún así no consta que tratara de decirle nada a nadie. Hay una autopsia, y esa autopsia, que
que se le hace a Balmes está firmada por médicos prestigiosos de Las Palmas, 2 médicos militares y 2 civiles. Pero hay detalles que siembran dudas. Yo diría que es un informe parco. No hay fotografías ni de la herida, ni de la ropa, no hay levantamiento de cadáver. Entonces ellos llegan a una conclusión que a mí me parece muy aventurada. En muchas ocasiones lo único que nos permite diferenciar si se trata de un disparo de origen suicida, homicida o accidental es precisamente el estudio del lugar de los hechos. Y Francisco Franco, comandante militar de Canarias, viaja desde Tenerife al entierro de Balmes en Gran Canaria. Franco fue nombrado gobernador general de las islas después de las elecciones del 36. Creyeron que mandándolo a Canarias iban a alejarlo de los centros de conspiración contra la República. Lo que hizo Franco es tener las manos libres para conspirar más abiertamente. El 14 de julio estaba en Gran Canaria, el Dragon Rapid, para trasladar a Francisco Franco, que se encontraba en Tenerife, a lo que sería el levantamiento en el norte de África. Él no podía venir a Gran Canaria sin una autorización de la República y claro, la muerte de Balmes le facilitó obtener esa autorización para el traslado. Es desde luego curioso que ese mismo día su familia partiera hacia Lisboa y que a última hora comenzara una sublevación en el protectorado de Marruecos. ¿Coincidencia? Quizás. Así se consuma el inicio de la guerra civil. Lo conveniente de aquella visita inesperada a Gran Canaria y el propio informe de la autopsia provoca una pregunta. ¿Es posible que Balmes fuera asesinado? No hay absolutamente nada. Y si aquello fue un asesinato, es el peor asesinato del mundo. No hubiese mandado a un chapucero a dejar al asesinado vivo durante horas, que podía haber hablado con decenas de personas. Yo no me atrevería a sentar una conclusión sobre la etiología con ese informe. Si tengo que aventurar algo, diría que es un disparo dado por otra persona. ¡Ayuda! Confieso que la falta de pruebas sólidas me impide llegar a una conclusión inequívoca sobre este caso. La versión oficial de un simple accidente sigue ahí, pero refrendada en una época en la que pocos se atrevían a cuestionar la autoridad vigente. Un caso, un expediente sobre el que aún planean muchas incógnitas. Sergio Millares, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, José, por invitarme. El general Balmes fue asesinado, murió por accidente. Bueno, vamos a ver, el tema del general Balmes, muerto misteriosamente el 16 de julio del 36, siempre despertó sospecha, siempre. Es decir, 2 días antes del golpe militar del 18 de julio, cuando los militares proclaman su estado de guerra, fracasa el golpe de Estado, pero comienza una cruentísima guerra civil y muy prolongada. Por tanto, eso 2 días antes, la muerte de un general tan señalado como el general Balmes, gobernador militar de la provincia de Las Palmas, nos chirriaba. Una muerte muy oportuna, pero una muerte también necesaria para lo que vendría a continuación. Sí, Franco despliega toda una estrategia para traerse al estamento militar, lo logra en gran medida, es verdad, en Tenerife, en Las Palmas, etcétera, pero yo pienso que el general Balmes se le resiste. ¿Era una piedra en el zapato en toda esta operación, el general? Yo no tengo ninguna duda. A pesar de que el general Balmes era un general africanista, como Franco, conservador como Franco, pero sin embargo, la diferencia con Franco, entre Balmes y Franco, es que Balmes tiene una muy buena relación con la sociedad canaria de Las Palmas. Si la hipótesis que yo sostengo, si Balmes no está con los conjurados del golpe militar, es un obstáculo serio, muy serio para Franco. Que no cuadra en los documentos, en los informes que se conservan de la autopsia. Bueno, ha aparecido un informe pericial del juzgado en el que dice que un juez le toma declaración a estos 2 médicos con la presencia de otros 2 médicos militares, ya es raro, ya hay 4 médicos informando al juez, el juez hace un resumen de lo que le dicen, lo escribe y lo firma, dice el informe que lo firman los médicos, que no está la firma de los médicos. Por lo tanto, deja muchísimo que desear y un historiador mínimamente serio no puede utilizar este informe como prueba de que a Balmes se le disparó el tiro.
Es justamente todo lo contrario. Este informe despierta muchísimas más sospechas y avala la tesis de que fue asesinado. Ese informe es posterior al 18 de julio, aunque está fechado sospechosamente en abril del 36, con lo cual es rarísimo. Ese informe está manipulado, es evidente. Hoy en día no resistiría un análisis si lo presentamos a un caso moderno. Hoy en día es imposible, vamos, que una bala entre por la zona del mesogástreo, es decir, por el estómago, y afecte al vaso, es imposible. Solo puede ocurrir si entra por el hipocondrio. Y afecta al vaso, afecta a los intestinos y sale por las costillas. Por lo tanto, si ocurre lo que yo sostengo, que es un informe manipulado, eso significa que los médicos están maniatados. Y si los forenses se enteraron de esta manipulación, que a lo mejor es una manipulación a posteriori de documentos que han falseado, pero si los forenses se enteraron de esta manipulación, evidentemente tuvieron que callar, porque si no, su vida estaba en juego. Estamos hablando de una represión de una profundidad no conocida en el archipiélago en toda su historia. Estamos hablando de 1000 asesinados, de entre 10.000, 15.000, 20.000 personas que pasaron por los centros de internamiento, campos de concentración de Faife, de La Isleta, de Gando, prisiones provinciales de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, los cuartelillos, etcétera. En una época del año 36 aproximadamente hasta el año 41-42, la posguerra de la Guerra Civil y al principio de la Segunda Guerra Mundial, donde la represión es tan generalizada que nadie se atreve a decir absolutamente nada y todo el mundo abjura de sus principios. Por lo tanto, ese clima de terror es evidente que lo viven los médicos, que se supone que han avalado un informe que es un auténtico disparate y que no tiene ni pies ni cabeza. Sergio, ¿qué habría pasado si Balmes no hubiese sido asesinado? Interesante. Estoy convencido que Balmes se hubiera opuesto y hubiera tenido alrededor a un sector importante del ejército, por supuesto a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto en peso. Con lo cual las alianzas, los equilibrios habrían cambiado. Completamente. Miles de personas fueron a encabezar la resistencia en el norte de la isla de Gran Canaria. Aruca, Gáldar, Guía, Agaete. Resistieron 2 días al golpe militar. Si eso hubiera ocurrido con sectores del ejército a favor y en defensa de la República, probablemente hubiéramos escrito otra historia. Bueno, estamos ante una historia con muchos ingredientes que nos aproximan a la narrativa de intriga, ¿no? Todavía planean algunas incógnitas que la investigación pues va a ir despejando poco a poco. Sergio Millares, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muchas gracias a ustedes. Somos testigos de ello cada día, pero no deja de ser curioso cómo una misma idea puede tener significados o consecuencias tan dispares. La fe y los poderosos navíos nos han llevado a descubrir horizontes, pero también a facilitar el cruel comercio de esclavos. La pólvora puede crear fuegos artificiales, pero también disparar cañones. El oro crea riqueza, pero a la vez codicia y muerte. Sin embargo, los errores pasados no deben condicionar las esperanzas presentes, ni escribir las crónicas que quedan por llegar. Sigamos aprendiendo, sigamos creyendo en que hay luz más allá de la oscuridad, porque solo se puede avanzar si se mira hacia adelante. Buenas noches, les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.